Biblia, de la palabra de Dios. A eso han venido, ¿verdad? A recibir conocimiento, preparación, porque el conocimiento es importante. Dios dijo que su pueblo así había sido talado, cortado, porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría de Dios. No así nosotros. Nos estamos cada día preparando con el conocimiento de la palabra de Dios. Decía en mi anterior mensaje que Pablo estaba hablando en primera de Corintios 9, ¿se recuerdan? 25 al 27, de que nosotros debemos de estar conscientes, y Pablo también lo decía, que algún día su cuerpo lo podía traicionar y que podía ser eliminado, perder el premio, perder los galardones y llegar a la meta y ser eliminado. En realidad no significa que pierdes tu salvación, sino que más bien te pierdes de galardones, de premios, de reconocimientos. Ser sacado del partido y puesto en la banca, porque nunca probablemente te preocupaste de dominar tu carácter. El dominio propio es crucial para la victoria. El dominio propio es crucial para poder llegar a la meta. Naturalmente que aquí Pablo se refería en especial a los pecados carnales que descalifican al hombre para todo tipo de actividad en la iglesia del cuerpo de Cristo. Porque no hubo una intención de crecer espiritualmente. Siempre creíste que podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras. Y tu cuerpo finalmente, yo te lo aseguro, terminará traicionándote. Porque es un monstruo que nosotros traemos dentro. Y si lo alimentamos, naturalmente que crece. Crece, crece, crece de tal manera que termina devorando todo lo que nosotros hemos alcanzado en Cristo. Esto es lo que en la Biblia se le llama las concupiscencias de la carne. Pasiones desordenadas que si nosotros no las controlamos se van a terminar comiéndose nuestra vida espiritual, como a Frankenstein, que su propio monstruo se lo comió. Y aquí, Jacob está en el capítulo 48, versículo 7, está con José y sus hijos. Y sus dos hijos. Y en el capítulo donde estamos, versículo 7, Dios le asegura a José que sus hijos recibirán la bendición. Aquí Jacob le comparte a José en esta porción del versículo 7, haciendo mención de su madre, quien posiblemente le conoció muy poco, o quizá nada, Raquel. Y recordemos cuánto Jacob amó a Raquel. Raquel murió realmente prematuramente cuando dio a luz a Benjamín. Y esta muerte vemos en la Biblia que afecta profundamente a Jacob. Y era precisamente lo que le estaba compartiendo a su hijo José. Y este amor que sentía por su amada esposa Raquel, a quien fue la única mujer que amó. Y nosotros el matrimonio lo sabemos por la Biblia, que el matrimonio está basado en las promesas de Dios.
Por eso siempre creo que le vamos a dar una gran importancia a lo que es el matrimonio. Está basado en las promesas de Dios, porque el creyente a través de este acto experimentará el amor verdadero. Por eso es muy importante, yo creo que ustedes como quizás lo han notado o se han dado cuenta, que uno de los temas favoritos de mi ministerio es siempre la familia y el matrimonio. El creyente a través del matrimonio experimentará el amor verdadero. Y esta es la razón del por qué el más grande de los mandamientos o lo que Dios estableció en la familia, vemos que en esta etapa en la que estamos viviendo, cómo se está llevando a cabo todo aquello que va en contra de lo que Dios estableció cuando Dios estableció el matrimonio. Si se pierde el matrimonio como Dios lo estableció, están atacando las promesas de Dios. Y muchos no lo saben. Vemos esta gran persecución que existe en contra del matrimonio, y es también el diablo, Satanás, nuestro adversario, convenciendo a los seres humanos que no es suficiente que el hombre tenga una sola mujer, ni que la mujer tenga un solo hombre. Convenciendo por ambos lados que no es suficiente que se amen solamente una mujer y un hombre. Pero cuando el hombre cae en esa mentira, en esa trampa, el enemigo logra engañarlo y lo hace solo para satisfacer su ego. Porque el hombre es egoísta por naturaleza, tiene el ego en su corazón. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. Dios nos dice: yo puedo darte un amor tan grande, tan impresionante como lo es el amor de una mujer, de tu esposa. Que aunque tengan 50 años de casados, no importa, todavía te gusta jugar a las escondidas con ella. Y le dices que la amas. Y lejos de menguar ese amor, debe de crecer cada día. Y el poder de Dios es tan grande porque es un amor que solamente Dios puede dar cuando hay fidelidad. Pero necesitamos entender que esto es precisamente lo que Dios quiere establecer. Este es uno de los principios que notamos que está tratando José y Jacob. Todo está basado en los principios que Dios estableció. Por eso ustedes deben de luchar mucho por sus hogares, por sus matrimonios, a costa de lo que sea, y dejar que Dios sea el que haga la obra. Pero notamos nosotros que Hollywood, las telenovelas, las películas, todo se ha vuelto una campaña en contra de la lealtad, en contra de la fidelidad y la honestidad del matrimonio. En todas las películas blasfeman contra los cristianos, critican a los pastores, detestan el cristianismo, atacan abiertamente, escúchenme ustedes, los diseños de Dios. Y la razón es porque el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia nos lo muestra. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas.
Nosotros no pertenecemos al mundo de las tinieblas, estamos en el mundo de la luz, del conocimiento, de la iluminación, del conocimiento de la gloria de Dios, que es precisamente nuestro guía. Él es el que va delante de nosotros, es el que nos ilumina con el poder de su Espíritu Santo para poder nosotros mantener hasta la muerte el diseño de Dios en todas las áreas de nuestra vida cristiana espiritual. Somos hijos de Dios, no somos de las tinieblas. Nosotros fuimos llamados precisamente de las tinieblas a la luz admirable de Dios. En otras palabras, Dios nos apartó, Dios nos llamó para ser diferentes y ser santos, porque la palabra santo significa apartados, diferentes a los del mundo, en costumbres, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar y hasta en nuestra forma de vestir. Por eso tenemos nosotros que entender que necesitamos que aún hasta en nuestra forma de vestir estamos mostrando que somos hijos de Dios. Tienes que vestirte honestamente, con pudor, con moralidad. Tenemos nosotros que de esta manera elevar las normas de Dios en su iglesia. Por eso cuando vienes a la iglesia, vienes precisamente a elevar las normas de Dios en su iglesia, cuidándote, vistiéndote honestamente, porque necesitamos nosotros entender que aún hasta en esas cosas se refleja lo que hay dentro del corazón del hombre y de la mujer. O sea, que nuestra posición, porque es una posición muy favorecida de parte de Dios, debemos siempre de recordarlo, que como hijos de Dios nos ha colocado bajo una disciplina muy especial. Por eso nos habla de esta manera, por eso nos dice cómo nosotros debemos conducirnos en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Es una disciplina tan peculiar que Dios nos está colocando bajo ella para que nosotros entendamos la posición que tenemos como hijos de Dios, puesto que ahora Dios nos trata como hijos y los hijos están sujetos a las normas del hogar. Así como nosotros estamos sujetos a Cristo, nosotros estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Es precisamente ahí de donde viene el diseño de Dios para entender el orden que Dios ha establecido. Y por eso el matrimonio estaba basado en las promesas de Dios. Por eso es que Dios nos apartó para que fuéramos su pueblo, para que fuéramos el pueblo de Dios y así poder Él habitar en nosotros. Escuchen ustedes, para que de esta forma Cristo pueda vivir en nosotros, que seamos realmente templos del Espíritu Santo, que seamos templos de Dios, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, los cuales le pertenecen a Dios. Y como Dios nos llamó para estar cerca de nosotros. Nos llamó para estar cerca, muy cerca de nosotros. Por eso nos enseña leyes especiales. Por eso nos enseña, nos da a nosotros la luz y la capacidad para que entendamos que lo que Él dice no es gravoso, no es algo imposible, no es una carga, sino antes al contrario, son leyes especiales que nunca se las va a dar a los del mundo. Nunca, jamás, porque le pertenecen a sus hijos. Nos dio mandamientos para la purificación espiritual interna. Tenemos que ver desde otro punto de vista los mandamientos de Dios.
para que nos animemos a guardarlos, para que comencemos a caminar realmente con Él y darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque son leyes especiales, mandamientos especiales que le pertenecen a los hijos de Dios y no a los del mundo. Para que nuestra purificación espiritual sea única y exclusivamente a una nación, a un pueblo favorecido como lo es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la iglesia debe de cuidarse de la contaminación del mundo. Debemos de cuidarnos de la contaminación que está, dice el apóstol, en el mundo por concupiscencia. El trato de nuestro Dios hacia nosotros es como santos, como redimidos, como apartados, como pueblo adquirido, como real sacerdocio, como gente santa, como linaje escogido. Por eso nosotros debemos de caminar cuidadosamente con Él. Por eso, naturalmente que estamos hablando de algo, de una elección especial que Dios hace con aquellos que les llama. Y con esto que siempre nos permita de esta manera tener acceso confiado, abierto a su presencia. Es la única forma de tener una comunión profunda con Él. Dice el apóstol Pablo, si hacemos nosotros y entendemos este proceso en el que Dios nos ha sido llevando todos los días desde que nos entregamos a Él, si tienes 3 años ya debes de saber esto, que si lo haces así, nuestras oraciones, dice el apóstol, nunca serán impedidas, por cuanto tenemos comunión con Dios. Somos felices mientras tengamos esa comunión con Dios. Seremos fuertes. Estaremos llenos de fe y de esperanza. Porque no hay debajo del cielo algo que le dé más gozo al hombre que la seguridad y la comunión con Dios. La fe y la esperanza con Dios. Porque es algo incomparable, es algo inexpresable, es algo que solamente le pertenece a aquellos que aman con todo su corazón al Dios y Salvador llamado Jesús, el Cristo, el que nos amó hasta la muerte. Bendito sea su santo y glorioso nombre en esta preciosa tarde. Bendito el nombre de Jesús. El salmista decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero para poder tener esas convicciones, esa alegría, esa seguridad, esa confianza, esa comunión, ese gozo en la adoración, ese gozo en la alabanza, en la exaltación a Dios, cuando estamos aquí en el altar dándole a Él toda la gloria y toda la honra, es porque nosotros tenemos y vamos cada día aprendiendo y sabiendo que tenemos que tener muy elevadas las normas de nuestro Dios y Salvador en su iglesia. Porque el pecado nos asedia. Dice la Biblia que anda en nuestro alrededor como un león rugiente. Quizás no lo hemos visto como el pecado, pero es precisamente el pecado el que está en nuestro alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, nos persigue, nos asedia. Está buscando la manera de que perdamos nuestra moralidad, algo puro y santo que Dios nos dio. La moralidad en la vida de un cristiano es parte de un proceso.
Yo creo que el que tenga ese concepto en su vida de la moralidad más pura, de la más aparentemente vista del hombre, donde se huelga de lo que es, de lo que sabe, de lo que entiende. Pero sin embargo, yo creo que nosotros como humanos nunca pudiéramos detectar una manchita en esa persona que tiene ese concepto muy elevado de sí mismo. Pero sin embargo, con el simple hecho de tener esa actitud ya es una situación, escúchenme ustedes, defectuosa. Y no solamente defectuosa, sino que delante de los ojos de Dios. Porque el que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, no hay verdad en él. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque dependemos de la santidad y de la comunión con Dios. Dependemos del tiempo en que nosotros mantenemos fuerte nuestra comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso nos hace cada día más humildes, más sinceros, más transparentes, más santos, más apartados y más cuidadosos de nuestro estilo de vida. Sin aparentar, sin apantallar, sin creerte la crema del cacahuate. Eso es algo que sale natural en la vida de aquel que ama a Jesucristo con todo su corazón. No trates de apantallar y de demostrar lo que no tienes. Simplemente sirve a Jesucristo, mantén una comunión profunda con Él y dale toda la gloria y toda la honra a Él todos los días de tu vida. Así es. El pecado amancilla nuestra piedad, nuestra santidad. ¿Y saben qué? Contamina nuestra devoción. Nuestra devoción nunca es tan sólida como quisiéramos que fuera. Por eso necesitamos no darnos por vencidos. Y nuestras aspiraciones celestiales, espirituales, tienen alguna medida siempre de carnalidad. Que le desagrada a Dios. Porque la Biblia dice que el mal está en nuestra naturaleza. Dijo el apóstol Pablo, el mal está en mí. Está adherido en todo lo que hacemos. Porque es parte de nuestra naturaleza. Por eso es una batalla la que estamos librando. Pablo dijo en una ocasión, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar del cuerpo de esta muerte? Ojalá pudiera tener una comunión ininterrumpida con Dios. Ojalá pudiera mantener siempre lo más profundo de mi corazón dentro del corazón de Dios, pero siempre tenemos que entender que hay algo que pelea en contra de nosotros. Algo que está adherido a nuestra naturaleza, pero nosotros ya no confiamos en esa naturaleza caída. Ahora la nueva especie de Dios está entrenándose en la comunión con Dios, haciendo todos los días el esfuerzo máximo para poder mantener siempre agradando a Dios con todo su corazón en todo lo que hacemos. Pero no debemos de ignorar que hay una naturaleza en nosotros traicionera. Y el anhelo ferviente de mi alma es que nuestro caminar con Cristo sea digno de Él, para agradarle en todo
y no nos volvamos indignos de la comunión con Dios. ¿Por qué razón tenemos nosotros todas las ventajas para poder mantener esa comunión profunda con Él? Porque el pecado ya ha sido quitado de nosotros. El pecado que nos asediaba ya fue condenado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero pesa sobre la conciencia de tal manera que las fallas de un hijo de Dios siempre van a causar dolor. Dolor en nuestro corazón. Esta inmundicia debe ser purificada de la conciencia. No estoy hablando de quitar el pecado delante de Dios, sino que estoy hablando de las inmundicias. Por eso Cristo le dijo claramente al apóstol Pablo: el que está bañado ya no necesita bañarse, pero sí necesita lavarse los pies. Sí necesita limpiarse de las inmundicias, lo que es conocido en la Biblia diversos lavamientos. O sea que nosotros dependemos constantemente de la sangre purificadora de Cristo, que es precisamente la que nos ayuda, la que nos fortalece, la que nos limpia. Si nos ensuciamos, Señor Jesucristo, perdóname. Y dice que la sangre de Cristo nos limpia de esas inmundicias que quieren contaminar nuestro espíritu, nuestra alma, y quieren robarnos la comunión con Él. Quieren robarnos la comunión con nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de ese pecado, sino que estoy hablando de ese pecado que se tiene que quitar de la conciencia. Por eso, escuchen, el apóstol Pablo habló acerca de esto. Tu conciencia puede ser contaminada de tal manera que la comunión con Dios comience a debilitarse. Comience a desfallecer. En Isaías 59 claramente dice la Biblia que nuestras iniquidades nos apartan de Dios. Es más, dice que oculta Dios su rostro de nosotros para no oírnos. Esto es cuando el pecado está en la conciencia. Cuando hay pecado en la conciencia del hombre, el hombre no puede acercarse a Dios con naturalidad. Escuchen ustedes, no tienes la libertad natural para allegarte a Él, porque tienes aquí un pecado en tu conciencia que no ha sido redimido y te está redarguyendo. Y Dios casi te está diciendo: ¿qué te cuesta pedir perdón? ¿Qué te cuesta ir con aquel al que le gritaste? ¿Qué te cuesta ir y decirle a aquel hermano, con aquel que te molestaste, que hasta le dijiste cómo se llamaba su mamá, ir a decirle perdóname? Esos son los pecados de la conciencia. Allí están los diversos lavamientos que tenemos que mantener para poder mantener esa comunión con Dios. La bendición es para ti y para tu familia, le dijo Jacob a José. Qué interesante lo que estaba diciéndole. Pero estamos entonces aquí aprendiendo que cuando hay pecado en la conciencia, no puedes acercarte a Dios con toda naturalidad. No lo puedes hacer. Porque los que hacen esto tienen miedo de hacerlo.
Sin embargo, el apóstol Pablo nos da un consejo muy importante que debemos recordar todos aquellos que servimos a Cristo. Pablo dijo que nos acercáramos a Dios con un corazón sincero. ¿Qué significa? Limpio. Número 1, un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón verdadero. Pero escuchen ustedes, en plena certidumbre de fe. Wow, otro paso. Y luego después, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Y por último, y lavados los cuerpos con agua limpia. El lavamiento es lo que nos permite acercarnos con toda naturalidad delante de Dios. El lavamiento nos permite la comunión con Dios. Pero la comunión con Dios es imposible, escúchenme ustedes, hasta que no seamos purificados. Hasta que no aprendamos que necesitamos esa clase de vida para poder mantener esa comunión profunda con Dios. Y esto es precisamente el consejo que Dios le da por medio de Jacob a su hijo José, y le dice claramente que la bendición está sobre tu familia, pero tienes que entender los mandamientos, tienes que amar la palabra de Dios, tienes que tú entender que las leyes de Dios son leyes especiales, dadas a aquellos que aman a Dios para la purificación espiritual, algo que el mundo no puede entender, ni lo puede recibir, solamente los hijos de Dios. En otras palabras, lo que dice Cantares 8:7, le estaba diciendo a su hijo José: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. O sea, no existe nada capaz, no existen anegaciones, no existen persecuciones, no existen aguas que puedan subir, ahogar lo que es el amor verdadero que Dios ha puesto en aquellos que han formado un hogar, que tienen un matrimonio y que tienen una familia. Vean ustedes lo poderoso que es el amor que se tiene una pareja. No lo pueden ahogar los ríos. No hay nada en este mundo, ninguna fuerza natural que lo pueda apagar. El amor en un matrimonio no se puede apagar absolutamente con nada, porque es un plan de Dios. Simplemente. Y porque el matrimonio está basado en las promesas de Dios. El matrimonio está basado en la relación de Cristo con su iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Jesús está relacionando el matrimonio de la relación de Cristo con su iglesia. Óigame, ¿habrá algo que pueda apagar un amor así? No. No, no y no. No hay nada que lo pueda apagar. Porque es un plan de Dios. Porque viene de Dios. Porque no viene del mundo, no viene de Hollywood. Viene nada más y nada menos que de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y nosotros lo amamos. Nosotros le servimos y estamos contentos dándole la gloria y la honra a Él en esta tarde.
Vemos entonces que Jacob bendice a sus hijos. Y siempre la bendición era con la mano derecha. Escuchen esto. Porque notamos que Israel extendió su mano, o Jacob, pero aparentemente, si ustedes leen los próximos versículos, existe como una equivocación. Vemos que tenía que bendecir con su mano derecha al primogénito de José. Y José pone a Manasés del lado izquierdo de José para que su padre le diera la bendición con la mano derecha. Y pone a Efraín al lado izquierdo de Jacob. Pero sin embargo, notamos que Jacob, sin saber que proféticamente él iba ahora a dar una bendición a los hijos de José. Pero aparentemente sin poder distinguir a ninguno de los dos, sino que vemos, dice la Biblia, que cruza las manos y bendice con su mano derecha a Efraín. ¿Saben qué fue lo que hizo Jacob? Cruzó las manos. Y le dio la bendición a Efraín y con la izquierda a Manasés. Y cuando José, dice la Biblia, que ve esto, inmediatamente él trata de corregir a su padre. Qué interesante, trata de corregirlo. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Jacob realmente no alteró lo que estaba sucediendo. La idea de José, mi padre está alterando el orden. José no se esperaba esto. No esperaba que sucediera esto, pero sin embargo, al hacerlo descubrió Jacob muy bien lo que él estaba haciendo. Vemos en el versículo 18, vean ustedes lo que sucede aquí, capítulo 48 del libro de Génesis. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, yo lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciéndote: póngate Dios, como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. ¿Se equivocó Dios? No. Jacob sabía muy bien lo que estaba haciendo. La bendición patriarcal adquirió desde este momento un sentido profético con esta acción. Y sus palabras hasta el punto de que Efraín llegaría a ser un nombre alternativo para Israel. Así de impresionante era la bendición que estaba Dios por medio de Jacob dándole a los hijos de José. Versículo 21, y dijo Israel a José: he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Cuando se cumplieran los 400 años de esclavitud, y yo te he dado
a ti una parte sobre tus hermanos, la cual yo tomé, yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco, o sea, te voy a dar la tierra que yo mismo conquisté, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y vamos a terminar leyendo un salmo, el Salmo 78, versículo 5, para cerrar con broche de oro en esta noche, esta enseñanza acerca de lo que es la bendición de Dios sobre una familia. En el Salmo 78, versículo 5, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que levantarán lo que cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Escuchen bien, esta es precisamente la clase de generación que Dios quiere que levantemos. Una generación que sirva al Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Y esa es nuestra responsabilidad. Vamos a hacer que nuestras generaciones sean generaciones que exalten, que alaben y que glorifiquen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta noche preciosa. Gracias, Dios. Pónganse de pie en esta noche.